Bien, Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche. No sé, creo que más o menos vas a estar de acuerdo en lo que dije, ¿no? Sí, seguramente que lo estoy, sí, sí. Y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Realmente es un gusto. Hacía mucho tiempo que no nos Sí, veíamos. Eduardo, yo digo que este puerto que ustedes están desarrollando en La Plata Correcto. es un puerto pensado como para afrontar el informe de la CEPAL. Sí, nosotros estamos construyendo dentro del puerto de La Plata una terminal de contenedores mirando hacia el futuro. Realmente creo que es en materia portuaria es la obra de infraestructura más grande en este momento que existe en la Argentina, que está en pleno desarrollo. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente 280 millones de dólares. Y sí, yo sí, cuando hablamos del tema de La Plata, yo que hace muchos años que estoy en la actividad portuaria, siempre se habló de La Plata como un sueño. Yo digo, bueno, ahora es un sueño que se ha hecho realidad, porque nosotros planeamos iniciar operaciones hacia fines del año 2012, y realmente es una infraestructura portuaria que se está diseñando. Si bien la terminal se construye dentro del puerto de La Plata, es lo que se llama técnicamente un greenfield, porque tenemos la posibilidad de desarrollar toda la infraestructura de la terminal de cero. O sea, una forma rectangular, frente de muelle, esto va a tener más de 800 metros de frente de muelle. O sea que es una terminal realmente que va a posicionar al río de la Plata y al puerto de La Plata en un lugar de privilegio, como para la atención de buques full container de última generación. ¿Qué calado a pie de muelle? El calado a pie de muelle vamos a arrancar con 36 a pie de muelle, pero el muelle nuestro está construido hasta 45 pies. Ah, bueno, está preparado entonces. Sí, sí, sí. Nosotros, por eso digo, estamos mirando siempre hacia el futuro. Nosotros vamos a dragar el canal de acceso del puerto La Plata, que las obras van a empezar en 30 días. Lo vamos a llevar de 28 pies, que ahora se encuentra el puerto, a 34, pero queda abierta la posibilidad de llevarlo a 36 pies, si esto se compatibiliza con la hidrovía, ¿no? Esta es una obra también, en los primeros casos en que un operador portuario se hace cargo de lo que se llama el dragado de apertura, porque nosotros vamos a dragar todo el canal de acceso, el área de maniobra que se llama Cuatro Bocas del puerto de La Plata, una obra que dura un poco más de 12 meses. O sea que, como vos señalaste, realmente es una obra de infraestructura portuaria hecha hoy, pero mirando hacia el futuro, ¿no? Ahora, ustedes van a estar trabajando fines del año 2013. No, fines del año 2012. 2012. 2012, sí. 2012. Sí. El informe de la CEPAL dice que para el 2014 se prevén ya buques de 13.500 TEUs, y que ahí va a empezar la pelea por quién va a ser el puerto hub en la región. Ahora, las terminales que están en la capital, la ciudad de Buenos Aires, Anqui, Exolgan, no, Exolgan tiene para muchos más años. El puerto de Buenos Aires, en 3 años, Baxsa tiene que empezar a pensar en dejar el puerto, porque se le termina la concesión. Terminal 1, 2 y 3, más o menos lo mismo. La CEPAL dice que hay que hacer inversiones muy fuertes en infraestructura. Ya no les queda tiempo para hacer inversiones como para que tengan retorno. Vos sos economista, ya no les queda espacio. No, eso es cierto, ¿no? En materia de infraestructura portuaria son inversiones a largo plazo, porque son inversiones muy grandes. El margen que le queda a las terminales, que la más larga creo que es hasta fines del 2018, que sería terminal de Río de la Plata, no tienen margen para inversiones. Las inversiones que se necesitan. Por eso digo, ¿no? uno podrá cambiar una grúa, alguno de ese tipo de esas cosas, pero indudablemente inversiones. Y acá donde yo creo que entra y estamos sí demorados como país en definir una estrategia portuaria. Es decir,
¿Cómo planeamos la infraestructura portuaria, de la que yo más conozco, que es en materia de contenedores, pensando para los próximos 30 años? Es decir, vamos a seguir con un puerto de Buenos Aires y Dock Sur que concentra el 90% del movimiento de contenedores. Pensamos descentralizar un poco eso. Si pensamos descentralizar, bueno, ¿quién queda en Buenos Aires y cómo, entonces qué posibilidades se dan al sector o a la terminal que le quede quedarse en Buenos Aires para ampliar sus inversiones? Acá se necesita un debate, pero aparte fue un debate, porque los argentinos nos gusta debatir mucho y después nos demoramos mucho en tomar acciones, es definir una política. Es decir, hay una descentralización, bueno, ¿cómo? ¿Dónde? Para la parte que queda, como decía ahora, en Buenos Aires y en Dock Sur, ¿cómo se hace con lo que se queda? ¿Qué inversiones se necesitan? La parte de inversión para los buques más grandes quizás tenga que ir afuera de Buenos Aires, como es el caso nuestro de Tec Plata. Yo creo que esto realmente no tiene dilaciones, porque los tiempos realmente ya se han consumido casi. Tec Plata funcionando. Ya, digamos, principio de 2013 ya está funcionando. Menos recorrido, es decir, menos horas de navegación, menos peaje, si brindan un buen servicio, más calado, no necesitan quizás tanto el remolcador, porque si los muelles son lineales, se acabó el peine. La operación es más rápida por el tema. Muchísimo más rápida. Los costos van a ser más bajos. Entonces, ¿qué va a quedar del puerto de Buenos Aires? Si no le hacen inversiones, se terminan las concesiones, creo que se va a llegar de alguna manera a lo que pretenden gobiernos de la ciudad de Buenos Aires anteriores y de hacer allí un gran desarrollo inmobiliario y el puerto desplazarlo hacia otros lugares. Pero hay inversiones, hay políticas portuarias. En otros países la política portuaria son políticas de Estado. Correcto. Acá no se ha desarrollado todavía, no hay conciencia de la necesidad de desarrollar unas políticas de largo plazo. Y lo digo en sentido positivo, ¿no? Porque si no tiene sentido. No es cuestión de criticar, pero realmente en este caso, como les digo, falta una política de largo plazo para el tema portuario. Tec Plata es un proyecto muy importante, nosotros vamos a tener una capacidad cercana al 1.000.000 de TEUs, pero nosotros no vamos a abastecer a todo el mercado, ni mucho menos. Hay que buscar otras opciones. Si el puerto va a pasar a la ciudad de Buenos Aires, como se comenta, la ciudad de Buenos Aires tendrá que definirse qué quiere hacer con eso. Un proyecto inmobiliario. Claro, yo creo que en este momento la verdad que sería un error, ¿viste? Porque, esos movimientos pendulares no son buenos. Si usted me pregunta hoy, yo diría que el puerto de Buenos Aires tiene un exceso de concentración, pero tampoco erradicaría todas las terminales. No, claro que no. Hay que buscar una... Se van a complementar, pero en el mientras tanto van a ir languideciendo, porque en la medida que Tec Plata o algún otro puerto se instale, el puerto de Buenos Aires va a ir quedando relegado. Sí, eso puede pasar porque las líneas armadoras van a estar empezando a buscar otras opciones. Las líneas armadoras trabajan siempre a largo plazo. Realmente a mí me ha llamado la atención en mi actividad profesional, como muchas veces las líneas armadoras sabían más del puerto donde yo trabajaba que yo mismo, porque tienen muchos los detalles y evidentemente si el Estado no define algún tipo de política podemos entrar en algún situaciones de conflicto, falta de infraestructura para atender la operación con contenedores en el futuro. Y falta de infraestructura siempre representa mayores costos para usuarios, falta de competitividad para nuestras exportaciones. Y hay gente muy profesional en la Argentina, o sea que creo que es cuestión de que se organice primero seguramente un foro de debates y después definir una política. Lo que pasa, Eduardo, que sobran profesionales, buenos profesionales, pero esos precisamente no son los consultados. Habitualmente van a ocupar puestos más los amigos que los idóneos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de ir a políticas de largo aliento, es decir, políticas de Estado, se está en la coyuntura, en ver
si se rompió algo lo arreglamos, pero no se piensa cómo hacer para que eso no se rompa. Sí. Claro, es lamentable. Es algo que es cierto, para trabajar. Yo tuve una interesante experiencia, estuve trabajando unos años en Uruguay, en Montevideo, y realmente la actividad portuaria, sea pues un país más chico o por sea, es un tema que está en la boca de todo el mundo. Es muy difícil que uno hable con un político o un funcionario que no esté al tanto del puerto. El tema, por ejemplo, del dragado del puerto de Montevideo era un tema que siempre estaba, hay que cuidar, hay que llegar a los 11 metros, a los 11,50. O sea, había una gran conciencia de la importancia del puerto. En el caso de la Argentina, que somos un país más grande, realmente falta, como digo, que en su momento el Estado, que es en definitiva quien tiene la visión global, convoque a los profesionales que hay para buscar cómo definir una estrategia, que obviamente va a tener sus conflictos, porque siempre hay intereses, ¿no? Pero hay que hacerlo. Alguien que supo entender todo esto, que resulta ser, porque es un muy buen administrador, es Oscar Wexler. Correcto. Que todo esto lo está viendo. Pero claro, es interventor en la administración del puerto y no tiene el poder de la decisión de un Estado detrás para decir, bueno, Oscar, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Presentame proyectos. No, estamos en que es un muy buen administrador, pero sin el apoyo político, sin la decisión política, seguirá siendo eso, un muy buen administrador. Sí. Yo quisiera ser un poco más optimista ahora, quizás cuando terminaron los tiempos políticos de las elecciones y bueno, ya tenemos 4 años para gestionar tanto el sector público como el privado, para ponernos, como dice, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas. En algunas cosas concentrarnos en esto. Es cierto, el interventor del puerto de por sí solo no va a poder mover todo esto. Pero la Argentina ha demostrado capacidad de reacción. En ese aspecto yo creo que podemos revertir esta situación. Entonces, en este aspecto soy un poco más optimista. ¿Con decisión política? Sí, siempre se necesita la decisión política. Esto es una... Eso es inevitable. Nos está acompañando acá, esperando para la próxima entrevista, Jesús González. Él recibió apoyo político y diseñó el puerto del futuro, el puerto del 2050, pero no le alcanzaron los tiempos y quienes le sucedieron, lo que menos le interesaba era justamente pensar en inversiones portuarias. Sí, es cierto, aunque va a parecer un poco a veces poco político lo diga, pero en la década del 90 se hizo mucho en materia portuaria. Eso es, sin ninguna duda. Y estamos hoy tomando los beneficios del desarrollo que hubo en la década del 90, tanto en la parte de legislación como también el desarrollo de infraestructura, porque las terminales que hoy tiene Buenos Aires y también DocSur con Exolgan son realmente terminales muy modernas. Lo que pasa es que tienen unas limitaciones del entorno, de los accesos, tanto terrestres como acuáticos, muelles construidos hace muchos años que el operador, si no hay una política a muy largo plazo, no lo va a superar. Exolgan, por ejemplo, es una terminal de excelencia. Está rodeada de barrios, es decir, que no, ¿hacia dónde puede extenderse? Sí, el tema del acceso terrestre para mí es una gran limitación para las terminales. Realmente lo digo, si crecer hacia el agua, ahí yo veo que hay posibilidades y flexibilidad para crecer. Pero el tema del acceso terrestre, tanto para Buenos Aires como DocSur, realmente lo veo muy complicado. Ya con el año 2008, con 1.800.000 TEUs, estuvimos muy cerca de colapsar, ¿no? Bueno, me decía el capitán Luis Layuz, si recibimos un barco más, no tengo quien lo atienda. Y si llegara por emergencia a cualquier terminal, colapsa el puerto porque no hay quien lo pueda atender. A ese punto habíamos llegado. Sí, me acuerdo. Y bueno, y vamos a llegar. Confiamos en sumar capacidad, confiamos no, lo vamos a hacer a fines del 2012, 2013. Nosotros ya vamos a aportar una capacidad de 400.000 TEUs a principios del año 2013. Lo que decíamos antes, no va a suplantar
pero va a transformarse pero eso es un aporte en muy importante. Un actor de primera línea. Confiamos en ser un actor, esa es la palabra, un actor preponderante, pero no el único, no somos No, por supuesto. Eduardo, tantísimas gracias por acompañarnos. Antes de irnos, diseñanos más o menos el puerto, en qué va a operar y cuál va a ser el lugar donde va a estar. Bueno, la terminal de contenedores de Tec Plata está localizada en el puerto de La Plata, sobre la margen Berizo. Es una terminal que va a tener 820 metros de muelle sobre una superficie de 41 hectáreas. La terminal se construye en 3 etapas, pero la más importante es la que estamos ahora, que es la primera, que vamos a terminar hacia fines del 2012, como decía, con 600 metros de muelle, 4 grúas pórticos que ya se están construyendo, con una capacidad de hasta la fila 19 para contenedores. Vemos 9 RTG, los equipos están llegando entre julio y agosto del 2012. Bueno, después tendrán los equipos convencionales de terminales, tractores, trailers. En la parte informática, que es muy importante, estamos trabajando con los sistemas más modernos. Realmente, como dijimos antes, está el grupo ICSI, que es el accionista mayoritario, tomó la decisión estratégica de que esta terminal sea una terminal modelo, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de informática, y otro tema que estamos trabajando muy fuerte, que es la parte de recursos humanos, ¿no? Porque realmente una terminal siempre lo que hace la diferencia es la gente, como uno dice siempre. Y con esto Tec Plata se suma a la cadena de terminales que tiene el grupo ICSI en Latinoamérica, que son 2 que están operando muy bien, una en Guayaquil, otra en Suape, el estado de Pernambuco, y otra terminal que se está construyendo ahora, que va a iniciar operaciones 6 o 7 meses después que nosotros, que es en México, en el puerto de Manzanillo. Somos injustos en no mencionar a el socio argentino, sí, es verdad, Ricardo Román. Es verdad, sí, viene bien mencionarlo, realmente, porque el que visualizó todo esto, y eso es cierto, esa cosa cuando uno se entusiasma con la inversión se olvida de cosas importantes. Quien visualizó todo el proyecto de Tec Plata fue el presidente de los Inter, Ricardo Román. Realmente fue que vio, no solo que lo vio, porque muchos lo vieron, sino el que lo hizo, que esa es la gran diferencia. Fue el que, como dice, hacer que las cosas se hagan, ¿no? Porque desarrolló el proyecto, lo llevó, interesó al grupo ICSI, y realmente su impronta en el pasado y hoy actualmente también es muy relevante. Así que fue una omisión que me agradezco que la haya subsanado. Omisión que caímos los dos. Sí, lo que pasa es que uno empieza a hablar de las cosas, pero realmente, sí, uno dice Tec Plata cuando uno empieza, y yo siempre lo señalo eso, esto empezó con Ricardo Román. Gracias, Eduardo. No, al contrario, y suerte, gusto. Y esperemos que fines del año que viene esté funcionando a pleno. Bueno, muchas gracias. Funcionando a pleno no, funcionando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, por favor.